Primera de Corintios capítulo 11 versículos 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Puede tomar su asiento. Y vamos a poner atención a la palabra del Señor. Créame que hay tantos temas en estos momentos que yo quisiera compartirles, que si tuviera la oportunidad de predicarles todos los días y ustedes estuvieran aquí, no serían suficientes los días de la semana para predicarles acerca de esos temas que el Señor me ha dado. Hace aproximadamente 36 años, posiblemente 37, ya les he platicado cómo fue esto, pero yo tengo una cita con el Señor cada día a las 2 de la mañana. Hay veces que es a la 1 porque tengo más tiempo. Hay veces que es a las 3 de la mañana porque tengo que estar en la iglesia hasta ya muy noche, y a veces tengo que descansarme unas 2 horas. Pero siempre tenemos una cita el Señor y yo. Y me ha enseñado tantas cosas, y yo quisiera compartírselas todas. Una de las cosas que el Señor me ha mostrado, y que desde hace 37 años lo estoy predicando, es que los que hemos creído en Cristo vivamos como creyentes en Cristo. Y es que yo he aprendido en la palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 2 al capítulo 4, que la iglesia original no tenía celos los unos de los otros. Y yo no tengo celos de los hermanos, le parecerá raro, pero yo no tengo celos de Marquitos. Me encanta oírlo predicar. Esta mañana vi al hermano Cruz junto con él en la televisión y me gocé. Me gusta que estén ahí. Yo quisiera tener unos 200 o 300 como ellos, para ponerlos en un lugar especial a cada uno, porque Dios me ha dado gracia para ir y abrir fuentes de agua en muchos lugares. Y le digo, no tengo desconfianza. La primera iglesia que dejé en el monte se la dejé a Luis Lara y se la dejé bien llena. Y de ahí me vine aquí a Los Ángeles, al centro, a abrir una iglesia que estuvimos 9 años ahí. Y una de las cosas, hermanos, que a mí me ha dado tristeza en una iglesia, y he trabajado con la iglesia desde hace 37 años, es ver a los hermanos que se pelean entre sí. Es ver hermanos que a veces trabajan conmigo al lado mío y detrás de mí están haciendo cosas en contra mía. Y no es porque a mí me hagan daño, sino por el daño que le hacemos a la obra de Dios. Eso es lo más tremendo, porque yo creo que al Señor Jesús no le deberíamos hacer eso, porque yo creo que el Señor no merece que nosotros hagamos esas cosas que afecten su obra, que empañen su testimonio, todo lo que Él hizo a los ojos de los hombres. Entonces, hermanos, siempre me ha dolido eso, ver la separación en la iglesia, ver la división en la iglesia, cuando 2 o 3 hermanitos o hermanitas hacen su bando
su grupito y luego no se llevan con otras más. Eso es horrible. Una de las cosas, hermanos, que mucho ha afectado la obra de Dios es la separación, son las divisiones. Y una vez más, hermanos, hermanas de la iglesia del cuerpo de Cristo, abran los ojos. Yo no estoy celoso con nada ni con nadie, porque yo vivo para Dios y lo que hago es para Dios. Y lo que no hago es por perezoso. Si hago algo bueno es para Dios y por el Espíritu Santo. Pero si algo no hago es por perezoso. Pero en estos últimos años me he quedado asombrado de cómo han salido pastores por todos lados. Muchos pastores que no son llamados de Dios. Simplemente abren una iglesia porque se les ocurrió abrir una iglesia. Hay quienes no pueden abrir una iglesia y las compran porque tienen dinero. Y como compraron la iglesia, se ponen a predicar ahí. Pero así han brotado ministerios como han brotado apóstoles y profetas. Es una legión de apóstoles y profetas. ¿Apóstoles de dónde? Hermano Rodríguez, no hable de los apóstoles. Miren, hermanos, nada más les doy 1 o 2 detallitos. Para que puedan tener el título de apóstoles, tienen que haberse malpasado por años y años. Tienen que haber andado sin comer por allá por los campos, haber pasado por un montón de peligros, haber dejado sembradas iglesias por muchos lugares. Una nada más de esas cosas. Y no deben de tener ese orgullo y esa vanidad, porque Pablo, que era el hombre que más trabajó para el Señor de todos los apóstoles, un ejemplo para nosotros, él dijo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dijo: ni el que siembra es nada, ni el que riega es nada. Todo lo es Dios que da el crecimiento. Él siempre le daba la gloria al Señor. Aleluya. Y yo le digo, hermanos, a mí no me emocionan los nombramientos y los títulos que no sirven para nada, porque lo que sirve es el testimonio que tengamos delante de Dios. Y Dios no lo publica, Dios da testimonio en el hombre que le sirve, en la mujer que le sirve. Eso es todo. Pues, hermanos, yo he visto en estos últimos tiempos cómo la gente se deja mover por Satanás para dividirse. Y me tenía preocupado todo eso por años. Y últimamente la preocupación era muy grande, porque ahora uno tiene que tratar a la iglesia con guantes de seda para que no se lastime, y con mucho cuidadito, porque inmediatamente se rompe. Está como las ollas de Tonalá, allá de mi tierra, ollas de barro que usted tiene que tomarlas con mucho cuidadito porque se rompe, ¿verdad? Así está la iglesia ahorita. No me digas nada porque me rompo, ¿verdad? Y hermanos, se hacen muchas divisiones. Y yo andaba con esa preocupación. Yo fui al Salvador, me entregaron la obra en El Salvador. Y hermanos, ya andaban ahí los hermanitos que estaban cerca, los más allegados en el ministerio, ya buscando hacer sus divisiones. Y me les tuve que poner bravo ahí. Y les dije: ¿saben qué? Compónganse. No, pero que mire, que aquí, que allá. Les digo: ¿para qué me mandaron llamar? ¿Solo para usarme y tirarme? No, Señor. Me mandaron llamar porque me necesitaban, y ahora se acomodan, y me los metí y los enfrenté con el pueblo. Primero les di unas predicaciones. Iba enfermo y me aventé todo un mes, 35 predicaciones en el mes. Y después que les prediqué 35 veces al pueblo, les dije a los líderes: vénganse. Y les dije al pueblo: ¿qué quieren? ¿Quieren que sigamos así o quieren que les deje aquí a estos líderes? No, seguimos así.
y les digo, el pueblo quiere que les siga predicando y aquí estoy. Entonces, hermanos, pero vi ese espíritu de división. Acá, hace un tiempo, estaba enfermo y me fui a México, enfermo. Y estaba enfermo y pensaba quedarme un mes o dos hasta componerme. Y una noche el Señor me puso a llorar, de esas veces que usted siente la presencia de Dios, y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y entre tanto que estaba sintiendo aquello, de pronto me dijo el Señor: vete inmediatamente a Los Ángeles, porque te van a llevar los miembros. Y me vine. Le estoy hablando de hace unos 2 años por ahí, que estaba un hermanito que me ayudaba a predicar aquí. Y cuando llegué, precisamente ya andaba él haciendo su carga. Y el Señor me mandó, nadie más me mandó, Él me dijo, y es primera vez que se lo digo. En esos días se fue, se llevó los que pudo, pero ya andaba haciendo tercio como leña. Y yo me quedaba pensando, pero ¿cómo? Si me dijo, hermano Rodríguez, usted es como mi padre, hermano Rodríguez. Mire, hermano Rodríguez, yo aquí con usted quiero crecer, quiero aprender y gloria a Dios, hermanos, y que mire, y con otras cosas en su mente o en su corazón. Y aquí es donde yo les digo a los hermanos, si realmente nos quisieran, aquí estuvieran. Pues si aquí estamos todos, no nos hemos ido para ningún lado. Pero ¿cómo que vámonos de aquí? Eso no es de parte de Dios. Si al rato nos vamos a separar, Marquito, nos vamos a separar bien, ¿verdad? ¿A poco el Señor lo pone en el monte? ¿A poco en San Bernardino? ¿A poco a mí me pone en Texas y a ti aquí? De alguna manera, pero todos unidos. Que yo venga y me meta como a mi casa, que Él vaya donde yo esté y se meta como a su casa, porque somos la iglesia. Así tiene que ser. No puede ser de otra manera. Bueno, ahora que empezábamos con la televisión, bien emocionados todos, y empieza otra vez el movimiento. Y ya hubo otro arranconcito, y me van a estar viendo en la televisión. Y yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? Pues aquí estamos, queremos arreglar las cosas, pero no, es mejor que haya separación. Ah, bueno, pero nosotros aquí estamos, ¿verdad? No nos hemos ido, nadie puede decir nos separaron, no sé, aquí estamos. Yo tengo aquí gente que ha dicho, yo de aquí no me salgo, si el hermano Rodríguez me saca por la puerta, me meto por la ventana, aquí voy a quedar. Y ahí están, y ahí están. Y ya aseguraron, dice, aunque me saques, hermano Rodríguez, me meto, aunque sea arrastrando, pero me meto. Con esto le quiero decir, hermanos, que si uno quiere estar ahí, ahí está. Y si no quiere estar y trae algo en su corazón, tarde o temprano se va. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora no le voy a hablar de esas divisiones como queja. Le voy a hablar de que estaba yo sufriendo mucho por todo eso. Y le lloraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué está pasando con tu iglesia? Y eso es donde quiera. Y en estos días que estuve en Texas, me dijo, hijo, te voy a consolar. Y me dice, las divisiones las provoco yo. Yo soy el que lo hago. Las divisiones, si las ves de una manera, son bendiciones para la iglesia. Y acabamos de leer la escritura. Mire lo que dice, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Le voy a leer la parte central donde usted y yo podemos entender mejor. Pablo dice en el verso 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice, cuando se reúnen como congregación, me han dicho que hay entre ustedes divisiones. Verso 19, note esto,
es preciso que entre ustedes haya disensiones, desacuerdos, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Qué tremendo. Yo estaba muy triste, como diciéndole: Señor, ¿qué cuentas te voy a dar? Pues los trato de la manera más tierna que se puede. Busco ponerme de acuerdo. Cuando ya por ahí se andan queriendo ir y no me han dicho nada, les hablo y les digo: vengan, vamos a hablar. Si tengo que pedirle perdón, le pido perdón. Si tengo que pedirle perdón delante de la gente, le pido perdón delante de la gente. Yo lo quiero hacer, pero no, se van. Y yo le digo: Señor, me duele esto que vamos a entregar de cuentas. Y me dice el Señor: lee esta escritura, pero léela con cuidado. Y dice Pablo a la iglesia en Corinto, una iglesia cristiana, una iglesia en funcionamiento, una iglesia que tenía muchos dones, muchas bendiciones de Dios. Y le dice el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia: cuando ustedes se reúnen, hay entre ustedes disensiones, hay desacuerdos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Esa iglesia ya no era la iglesia de Cristo Jesús, la original. Porque la iglesia original, cuando nació en Hechos capítulo 2, usted los ve llenos del Espíritu Santo. Y dice: cada uno hablaba solo como el Espíritu Santo le mostraba hablar. Cada uno se movía como el Espíritu Santo lo movía. Pero en unos pocos años ya Satanás había hecho su trabajo en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban unos diciendo una cosa y otros diciendo otra cosa. Y cualquiera de nosotros pensamos: en la iglesia no debe haber divisiones. Y es verdad, en la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia es aquella donde cada miembro individualmente, responsablemente, se pone en las manos de Dios y deja que el Espíritu Santo le mueva. Pero cuando comienzan los chismes, las críticas, las opiniones diferentes y aún las divisiones, es donde ya Satanás está trabajando. Ahora cualquiera diría: es que eso no debe existir. Y les decía ayer que hay muchas iglesias que han aprendido a fingir, han aprendido a aparentar. Y les digo yo, son iglesias maquilladas. Son mujeres con la cara llena de hoyos por las espinillas, pero se pusieron el maquillaje, un emplaste, y quedaron muy parejitas, muy bien. Pero si se lavan la cara, se ve la gran diferencia. Y así hay muchas iglesias. Y yo no quiero ser una iglesia de esas, hermanos. Yo no quiero estar en una iglesia de esas. Por eso ahora, desde ahora, hace unos días para acá, cualquier detallito que pasa, yo le digo: venga para acá, hermano, vámonos sentando aquí. ¿Qué es lo que trae? O me estoy imaginando, o si le molesta algo, y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué, hermano? Porque así tiene que ser. Porque nos acostumbramos simplemente a decir: bueno, pues no me habla, pues ni yo le hablo. Pero uno está allá en el lado norte del altar, y otro está acá en el lado sur del altar, y ambos levantando las manos y gimiendo y llorando y diciendo: siento la presencia de Dios. Mentira del diablo, no es así. Esa no es la iglesia. Y alguien pueda decir: hermano, pero entonces no debe de haber esas divisiones, no debe de haber disensiones. Y de pronto el Señor me dijo en estos días:
hijo, sí tiene que haber. Y me llevó ahí donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso. ¿Pero por qué es preciso? Por la presencia de Dios. Fíjese bien. Yo le digo: Señor, me van a juzgar otra vez que ya estoy mal de la cabeza, porque les voy a decir que tú dices que es preciso, que es necesario que haya divisiones. Y me dice: sí, pero ¿qué me enseña a mí una división? ¿Qué me enseña a mí que haya problemas entre los hermanos? Te enseña una cosa: que ahí estoy yo. Pero ¿cómo estás tú ahí, Señor? El mundo está en divisiones, en pleitos, en contiendas. Déjeme decirle, cuando uno está en el mundo, no hay otro mundo para uno. Cualquier problemita y lo arregla uno de la manera que sea. Les decía que hace unos años me hicieron una trampa por allá en México, que pensé que me iba a quedar por allá y compré una vaca con un becerrito ahí dando leche. Y dije yo: pues ya voy a hacer mi nidito por aquí porque no hay más. Y me dieron una vaca enferma y a los días se ahorcó sola ahí. Y me dice mi mujer: reclámale. Y le digo: mira, acá en México, si yo voy y le reclamo, eso ya es serio, es una acusación. Me diste una vaca enferma. Y él me va a decir que no, yo le voy a decir que sí. Y si está sentado el hombre, se va a poner de pie. Y antes, si él se ponía de pie, yo lo sentaba, ¿verdad? O sea, había que agarrar ventaja de alguna manera. Y yo digo: y ahora ya no puedo. Mejor pierdo la vaca y no mi salvación, ¿verdad? Mejor pierdo la vaca y no mi salvación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: es necesario que en una iglesia haya disensiones, haya desacuerdos, que se muestre la inconformidad, porque es mejor que la mostremos y no que la estemos guardando. Fíjense, hermanos, hace como unos no sé cuántos años, por ahí en el 2000, la hermanita que era mi esposa ya no quiso vivir con el hermano Rodríguez y se separó y se divorció. Y ya de ahí pues cada quien por su lado. Fue bien difícil, bien doloroso. Solo los que han pasado por ello lo saben. Pero empezaron los hermanos a criticarme y a apalearme. Me hirieron 2 veces, ya andaba herido por lo que me pasó, porque eso duele. Y aparte de eso, todos los hermanos ahí, idólatra, adúltero y no sé cuánta cosa. Y ahí estamos. Y déjeme decirle, hermano, que todas esas cosas duelen, pero hay una razón por la cual se hace aquello. Y siempre y cuando no sea una razón porque usted le falte a Dios, es aceptable. ¿Por qué? Porque usted no le falta a Dios, ahí sigue caminando todavía. No sé si me explico en lo que le estoy diciendo, pero quiero que ponga atención en lo que estamos viendo acá. Dice la palabra de Dios: es necesario que haya disensiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios está removiendo aquello para quitar lo que no es de Él, para descubrir lo que es de Él, para que no pensemos que así va a venir el Señor y nos va a llevar. En otras palabras, dice el Señor, cuando se empiece a mover la disensión, es porque yo estoy tratando de limpiar. Y lo que les decía por asunto del matrimonio es por esto, que a mí me han juzgado un montón de gente, pero siempre les he dicho, un montón de parejas que están viviendo como perros y gatos en su casa
Ah, no, pero están casados, tienen un papel. ¿De qué les sirve ese papel si a los ojos de Dios no están viviendo bien? Yo prefiero mejor estar fuera de aquel hogar donde no había esa armonía y no la busqué yo. Pero es mejor estar separado que estar unido por un compromiso. Ah, no, es que estamos unidos por los hijos. Hipocresía. ¿Por qué? Porque supuestamente están unidos por los hijos. ¿Qué van a recibir los hijos si los viejos no están juntos? Nada. Nada más se les está engañando, y tarde o temprano aquello se va a descubrir. No hay cosa más gloriosa que usted esté en paz con Dios. Primeramente la cabeza, los troncos de aquel matrimonio, y luego que los hijos sean exhortados aún, que los hijos sean enseñados a buscar a Dios. Entonces, una vez más, oiga bien, yo estaba preocupado y yo le digo: Señor, las divisiones, Señor, las disensiones, Señor, los desacuerdos en la iglesia. Y me dice el Señor: cálmate, hijo, esos desacuerdos los provoco yo. Pero ¿cómo que los provocas tú? Sí, porque a mí me interesa que se aclare el asunto. Porque cuando hay desacuerdos y desajustes, ahí se tiene que descubrir quién es el necio y quién es el que es paciente, quién está buscando a Dios y quién está buscando su propia conveniencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando hay un problema en el hogar, solamente se ve el hombre y la mujer y se pelean y discuten, y bueno, nos vamos a divorciar y nos vamos a separar, y amenazas por todos lados. ¿Y los hijos qué? No se piensa en los hijos, se piensa nada más en ellos, en lo que están pasando. ¿Por qué no se busca un arreglo? ¿Por qué no se busca, hermanos, un acuerdo entre los dos para que también los hijos se gocen? No sé si me estoy explicando. Entonces, hermanos, dice Dios: yo muevo el asunto ahí, yo promuevo esa inconformidad para que ustedes se den cuenta quién anda de necio nada más ahí y quién realmente me está buscando. Y de aquí en adelante, hermanos, va a haber mucho, vamos a decir, mucha limpieza de parte del Señor. Entre más buscamos del Señor, más cosas pueden brotar. Les contaba yo hace unos 20 años atrás, un pastor por aquí en el área del sur de Los Ángeles motivó a los hermanos y a las hermanas a meterse en ayuno y en oración. Ya ve que uno puede estar acá como que no pasa nada, y vamos a orar y vamos a ayunar, y si el líder está en pecado, pero motivando a la gente a ayunar. Y ese hombre motivó a la gente a ayunar y a orar, y se metieron. Y en ese ayuno y en esa oración, el Señor le sopló allá las brasas, y una mujer empezó a gritar una noche diciendo que estaba en pecado con el pastor. Y se levantó otra y otra y otra y otra. 20 mujeres se levantaron. Y el sinvergüenza así estaba predicando y así estaba viviendo. Pero ¿qué fue lo que le descubrió? La presencia de Dios. El ignorante motivó a la gente a entrar en ayuno y oración. No pensó que el mismo Espíritu, al estar presente, iba a descubrirle su pecado. Y por eso, mi hermano, mi hermana, el Señor me dijo: ya no te estés culpando tanto por las divisiones, si yo mismo le estoy moviendo ahí al cernidor. Nunca le tocó. Pues hay muchos de ustedes que no saben nada del campo. Yo crecí en el campo, y allá usábamos unos cernidores, arneros les llamábamos también, y echaba uno el maíz ahí y le movía, tenía hoyitos,
y las piedritas se caían y el maíz pequeñito caía y se quedaba el maíz de calidad ahí. Y dice el Señor: no te preocupes, hijo, por los problemas que hay en la iglesia. Tú no te preocupes. Le estoy moviendo yo al cernidor ahí para que caiga lo que se ha de caer y para que se quede lo que se ha de quedar. Y ahí es donde se va a mostrar el que realmente ama a Dios. Aleluya. Oiga, ayer les dije algo, se los voy a repetir hoy. Hace 6 meses me declaré pastor de ustedes de esta iglesia. Antes no, porque me iba para un lado, me iba para otro, donde me necesitaban. En el 2013 estuve en El Salvador por 8 o 10 meses allá. Y luego me vine, así estaba. Pero desde hace 7 meses para acá soy el pastor de esta iglesia. Y ponga atención en lo que le digo. Mejor va a correr cualquiera de ustedes a que le corra yo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí me llamó Dios, aquí voy a estar. Y si les digo que les amo, voy a estar con ustedes hasta el fin. Fíjese bien lo que le digo. Y no confío en mis propias fuerzas. Siempre he confiado en que el Señor está conmigo, en que el Señor es misericordioso, en que Él nos va a llevar desde el principio hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Y cualquiera de ustedes, aparte de mí, que diga que los ama, tiene que estar aquí. Y si un día se va, que se vaya porque dice: ¿saben qué? Tengo que irme a tal estado por esto y esto y esto. Hay justificación, váyase, oramos por usted, se va. Que un predicador se va a ir a otro lado, que se vaya, porque hay justificación, hay razón por la que se vaya. Esas razones de parte de Dios. De otra manera, si alguien se va, ¿en dónde está el amor que dijo que tenía? Se va alguien de acá y al rato les está llamando por teléfono: vénganse para acá, vénganse para acá. Pues no, que amaba esta iglesia. O amaba esta iglesia o amaba la suya, que ya anda por allá afuera y los está queriendo llevar para allá. No, señor. Si amaba esta iglesia, aquí tiene que hacerla crecer. Aquí tiene que estar trabajando. Aquí tiene que estar buscando al Señor. ¿Para qué me los llevo para otro lado si aquí estamos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces dice la palabra de Dios: es necesario que haya disensiones. Note aquí: es necesario que haya disensiones. Verso 18, Primera de Corintios 11, 18. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Por supuesto, esto no tiene que haber, esto no tiene que suceder si es una iglesia en el Espíritu. Así debería de ser. Pero si de pronto sucede estos problemas con las divisiones, es porque Dios dice: no los voy a dejar así, porque me están ocultando muchas cosas. Yo voy a hacer que eso brote y que al rato no salgan de acuerdo y que se vayan por ahí. El que se quiera ir, que no soporte el orden espiritual. ¿Estamos entendiendo? Hace unos días movimos estas bancas porque no cabíamos, estaban igual que estas y nos sobraban muchas bancas. Y de pronto dije: Señor, si las volteamos un poco, no las acomodaremos mejor. Y nos venimos una tarde, unos hermanos y yo, a mover estas bancas. Y yo andaba poco mal de un hombro y no los podía ayudar acá a levantar las bancas. Y digo: Señor, ¿y yo qué hago? Pues aquí estoy. Levantaron las bancas y la alfombrita que había por ahí, quedó mucha tierra. Yo dije: la escoba sí la puedo mover. Y agarré la escoba y empecé a mover aquí la tierra y ahí ando. Y ya estaban llegando unos hermanos en la noche. Por ahí me van a estar mirando en la televisión. Muy elegantes, de unos trajes bonitos. Llegaron los hermanitos y se sentaron allá. Y yo a cada rato iba y les pedía disculpas: hermanos, disculpen, mire, ya vamos a terminar. No se preocupe.
Y al rato otra vez, hermanos, discúlpenme, ya casi terminamos. Pero es que solo me estaban mirando así. Y yo dije, pues yo creo que se me van a enfadar y se van. Después dijeron, nosotros no pensábamos que el pastor que sale predicando en la televisión iba a andar barriendo la iglesia. ¿Y por qué no? Hace unos días me fui de vacaciones a Texas. Y allá en Texas no teníamos agua en la casita donde estaba. Y tenía que pedirle al vecino que me diera agua. Y me pasaba con su manguera en 2 botes ahí. Y de ahí sacaba agua y la poníamos a hervir en una olla. Y de la olla le echábamos a un bote. Y de ahí en el bote nos bañábamos. No teníamos otras cosas ahí. Y cualquier cosa usábamos para comer y todo. Y la persona que se quedó en la casita ahí, de pronto dijo, pues no hay esto, no hay aquello. Entonces, pues ¿a poco vamos a esperar a que haya todo? Y de pronto se quedó pensando, ¿y si mi pastor pudo vivir aquí, por qué yo no? Ah, ¿verdad? ¿Y por qué no? En otras palabras, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que ser normales, como es cualquier persona. Y tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña. Y no encubrir nada. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay disensiones, hay diferente manera de pensar. Y si de pronto como que no se ve nada, y a veces uno dice, mejor que fuera así porque cantamos juntos, nos alegramos, nos gozamos. Pero Dios que ve los corazones, dice Dios, este está guardando algo ahí, esta persona está guardando algo ahí, esta otra persona está guardando esto aquí. Voy a ponerlos en contra unos con otros ahí. ¿Para qué? Para que salga lo que no debe de estar ahí. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es necesario que haya esas disensiones y esas divisiones entre ustedes para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Qué le parece? En otras palabras, de pronto cualquiera de nosotros puede empezar a irse por otro lado, a pensar diferente. Y el Señor le mueve un poco aquello para que podamos nosotros darnos cuenta que nos estamos yendo por otro camino. Y si somos temerosos de Dios, entonces ahí nos vamos a corregir y vamos a caminar como a Dios le agrada. Porque cualquiera de nosotros podemos empezar a ir por otro camino. ¿Me explico, hermanos? Cuando yo comencé a ir a Centroamérica, empezaron a llegar políticos a saludarnos. Y llegó el momento que oré por vicepresidentes, por ministros de salud, por personajes de los más altos, por coroneles, por capitanes, por pura gente elevada. En ese tiempo era que yo hubiera dicho, bueno, pues ya me voy a otro nivel. Y muchos así lo hacen. Pero yo sabía que un día iba a estar con personajes muy especiales y otro día iba a estar con un indito por allá en la selva por allá. De manera que lo mismo me llevaban a un restaurante donde a veces tenía que tener mucho cuidado cómo comer. Y había veces que había que estar a un lado del fogón con la tortilla en la mano y el plato en la mano ahí. Porque así es, no debemos esconder nada. Vivir como le agrada al Señor. Eso es lo más importante. ¿Estamos entendiendo? Estoy escribiendo un libro de esto porque es necesario que haya información. Quiero que ponga atención aquí. Escribí lo siguiente: la mayoría de cristianos maduros pensamos que está mal que existan desavenencias, falta de acuerdo o de entendimiento entre los hermanos, es decir, en la iglesia.
nosotros pensamos o creemos que no debe existir eso. Pero si de pronto uno piensa de una manera y otro de otra, no digamos que eso no tiene que existir. Es decir, las disensiones, los problemas entre nosotros y hasta las divisiones. Pero hay que darnos cuenta que el que promueve la división es Dios para poder arreglar su iglesia. Lamentablemente, hay veces que la persona que se descubre que tiene problemas no se humilla. Y ahí es donde el Señor dice, entonces hacemos la limpieza. Pero tiene que haber eso. Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es preciso que haya entre ustedes divisiones para que se manifiesten. ¿Qué quiere decir la palabra manifestar? Mostrarse, dejarse ver. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es necesario que haya disensiones, que haya divisiones para que se manifiesten, para que se dejen ver los que son del Señor. Fíjese bien. ¿Qué le quiero decir con esto? Los peleoneros, los celosos, los malcriados, esos siempre han estado aquí. Pues eso es lo que teníamos. Lo que no teníamos era lo de Dios. De manera que Dios dice, hay pleitos y contiendas y disensiones y malas miradas. Y dice el Señor, me están arropando a mí. Porque ya lo que se ve ya son puras malas miradas, puras indirectas, puros problemitas en la iglesia. En otras palabras, lo que antes eran, lo están poniendo encima de mí. Y lo que dice el Señor, nada más me estoy moviendo aquí para que me vean que aquí estoy. ¿Me va entendiendo? De manera que si descubrimos una división, un grupito, vamos a suponer que de pronto se empiezan a juntar 2 o 3 hermanitas por ahí y hacen su grupito, hacen su bandito por ahí. Usted las ve muy unidas y tiran medio indirectas por acá. ¿No las ha visto por ahí? Sí ha habido. Aquí en la iglesia ha habido mucho de eso, ¿verdad? Entonces se apartan y ahí están solo ellas y se amparan y se cubren y toda la cosa. Cuando veamos eso, yo le decía al Señor, cuando yo vea eso, ¿qué tengo que decir? Dice, di aleluya, gloria a Dios. ¿Pero por qué, Señor? Porque ahí estoy yo. Estoy comenzando a descubrir. Estoy descubriendo a las personas que dicen que me tienen a mí, pero están dando lugar más a las cosas que tenían antes. Y como es una iglesia mía, a mí no me conviene, dice Dios, que me oculten, que me sepulten. Yo por eso me estoy moviendo, y eso que están viendo es lo que está mostrando que ahí estoy yo. Porque ahí estoy moviéndome yo para poder quitar lo que me está sepultando a mí. Ojalá que me entienda. Aquí hay algunas cosas que las escribí porque las he ido meditando, y yo quiero que usted piense por un momento. Dice ahí, es preciso que haya divisiones entre vosotros para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice el Señor, voy a permitir que se mueva esa división para ver quiénes piensan como el apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo les escribió a esta misma iglesia en Corinto y les dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Y ellos dicen, ¿por qué? Porque en la iglesia en Corinto dice, hay 4 bandos, hay 4 partidos. Unos dicen, yo soy del equipo de Pedro. Otros dicen, yo soy del equipo de Apolos porque es muy sabio. Otros dicen, yo soy del equipo de Pablo. Y otros dicen, yo soy del equipo de Cristo.
Y cualquiera de nosotros que oye eso o que lee eso, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Cualquiera diría, pues yo me voy con los que son de Cristo. Pero cuando se muestra eso, que dice el apóstol Pablo, está dividido Cristo. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Cualquiera diría, yo con Cristo. Hermanos, ni los que decían, yo soy de Cristo, estaban bien. ¿Por qué? Porque decían, yo soy de Cristo. Yo no soy con Pedro, no soy con Pablo, no soy con Apolos. Pero Cristo no está sin Pablo, sin Pedro y sin Apolos. Acuérdese, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si de pronto hacemos 4 bandos aquí, y uno dice, yo soy del apóstol Pedro, otro dice, yo soy del apóstol Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cristo. Esos que dicen, yo soy de Cristo, no están bien tampoco. ¿Por qué? Porque no debe de haber bandos aquí. Solo tenemos que ser un solo equipo, el equipo de Dios, el equipo redimido con la sangre de Cristo, el equipo que se deja mover por el Espíritu Santo, de manera que nada de que... ¿Cuántas veces ha oído usted que dice un hermano hinchado de vanidad? Yo no obedezco palabra de hombres, yo solo de Dios. Ah, mire qué casualidad. Él solo se deja guiar por Dios. Es un malcriado de primera. Ya lo está mostrando con eso que dice. No hay un sometimiento. Nosotros, hermanos, la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros, en el amor de Dios, en el temor de Dios. Usted me puede decir con toda confianza, y aquí hay hermanas que le digan, si no, ahora mire, ahorita tengo como, ¿qué será? Como un mes que tengo estacionamiento propio aquí afuera. Pero por culpa, lo voy a criticar, por culpa del hermano Jorgito, el esposo de la hermana Graciela. Él dijo, hermano Rodríguez, yo le voy a poner un parking aquí. No me dijo si le parece o no. Dijo, yo aquí le voy a poner un parking. No es justo que ande por allá, moviéndose hasta por allá. Aquí. Porque tiene que sacar sus niños ahí dormidos, y ahí tiene que andar trayendo su carro, llevárselos por allá. Aquí le voy a poner un parking. Gracias al hermano, tengo ese parking ahí. Pero siempre llegaba y alguien me decía, hermano, le voy a dejar mi estacionamiento. Y le decía, no, señor. ¿Pero por qué no? Pues porque ustedes llegaron primero, y allá me iba a parquear. Todos estos años allá me iba a estacionar. ¿Por qué? Porque soy como uno más de ustedes. Venían hermanas cargando cosas y ahí voy corriendo a ayudarles a cargar las cosas. ¿Y por qué no? ¿Me explico, hermanos? Entonces tenemos que ver las cosas como dice la palabra del Señor. Es necesario que haya entre ustedes divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Qué quiere decir? Para que ahí no se metan los que no tienen que meterse. Hermanitos preciosos que están aquí, bien tranquilos, que ha habido hermanos bien tranquilitos ahí, que siempre vienen, escuchan la palabra, se van, se gozan, y cuando ha habido alguien que se sale de la iglesia, les llaman a todos. Hombre, si los hermanos estaban tranquilos ahí, estaban bien contentitos, ni siquiera sabían que había problemas. Ya nosotros ya sabíamos, pero ellos no sabían. Al rato de estar tranquilitos les llaman y ahí los están visitando, ya se los quieren llevar. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, es necesario que haya divisiones, que haya desacuerdos, para que se manifiesten los que son aprobados. Antes que usted haga un movimiento, porque hay muchos hermanitos que se van por lo que sienten. Cuidado con irse por lo que siente, hermano, porque uno es muy sentimental.
Ah, no, que el hermanito me cae bien porque me regaló esta gorra. No, hermano, perdóneme, ¿verdad? Así me regale usted un carro del año. Si mañana no está bien con Dios, perdió su carro. Porque no es el asunto así. No nos debemos ir por sentimientos. Y ahí dice, es preciso que haya divisiones para que sean aprobados, para que se manifiesten los que son aprobados. De manera que cuando usted se da cuenta de alguna disensión, de algún problema en la iglesia, hasta de una división, y usted no tiene vela en el entierro, como dicen en mi tierra, manténgase tranquilo. Y le llaman, oiga hermano, que mire, que véngase. Mire hermano, yo aquí estoy. Pero ¿y usted qué? Esto está sucediendo, a ver quién es aprobado. Y yo ni con melón ni con sandía, ¿verdad? Yo primero la pienso, primero le pido a Dios, primero medito, primero le digo, Señor, ¿qué me conviene? Pero hay tantos pobrecitos que a la primera llamada, y ahí van ya. Mire que me corrieron, mire que no me aman, mire que esto, mire que aquello. Y ahí van los hermanos. Cuidado, hermano, es su salvación. Yo mismo les he dicho, oiga bien, aquí no tiene que decírselo otra persona, yo mismo les he dicho, si usted sabe que Rafael Rodríguez está en pecado, en primer lugar, dígaselo, no le tenga miedo, no sea un cobarde, dígaselo. Y si al decírselo Rafael Rodríguez no se humilla y toma el lugar que debe de tomar, sálgase, huya, porque es su alma. Es su alma. Yo mismo se lo digo. Si alguno de los ministros, hermanita preciosa que está acá, de pronto viene y le saluda y le retiene la mano ahí, usted sabe cómo se mueve eso. Uno sabe cuando le saludan con amor cristiano y cuando le saludan con pasión pagana. ¿A poco no? ¿Ve? En la iglesia acá en el centro había una mujer que de pronto empezó muy saludadora y el día que me quiso saludar dije, no, ¿sabes qué? Componte. ¿Pero por qué? No, tu manera de saludar no es nada sana, ¿verdad? Dame unos saludos que olvides. Le digo, no, ya ni te acerques y cuidado con los demás. Uno sabe, hermano, uno sabe. Entonces dice la palabra de Dios, es preciso que haya desavenencias, es preciso que haya disensiones, es preciso que haya divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. Si usted ya es aprobado, si usted está tranquilo, si se está gozando, que no le envuelvan en lo que usted no tiene nada que ver. Usted es aprobado, manténgase como aprobado, porque viene la prueba y usted puede ser envuelto en una prueba, puede ser envuelto en algo que no tiene que ver con usted. ¿No le ha sucedido que de pronto, hace unos días por ahí salió en las noticias, que dice, mataron a un hombre de 50 y tantos años? ¿Y por qué lo mataron? Pues andaba otro pegándole por ahí a alguien y se metió. Y al final al que le andaban pegando vivió, y el que se metió a poner paz lo mataron. Hombre, ¿para qué se mete? No sabe uno, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado. Dice, es preciso que haya disensiones, es preciso que haya divisiones para que se manifiesten los que han de ser aprobados. Cuando hay una división, usted pueda decir, pero ¿quién es quién? Mira, hermano, ahí se van a manifestar los que son aprobados. ¿Y sabe cuáles son los que son aprobados? Los que, aunque tengan que humillarse, van con lo que conviene a la obra de Dios. Si eso conviene a la obra de Dios, yo me humillo. Y yo les digo a todos ustedes, porque si el Señor no viene antes o no me lleva antes, a poco al rato voy a tener 80 y 90 años aquí entre ustedes. Y ya a los 80 y 90 años ya no puede uno predicar. Se le olvidan las cosas y se va de lado y ve, no, ya no. Y a poco voy a estar por ahí entre ustedes nada más.
Y voy a estar muy contento de apoyar a hermanos que den todo su corazón aquí. Entonces, lo que tenemos que ver más que todas las cosas es qué es lo que conviene a la obra de Dios. Esos son los aprobados. Pero si estamos con una división y una de problemas y al rato, pues yo me voy, ahí te quedas y me salgo y me voy. ¿Qué es lo que hace una pareja? Hacen su berrinche, al rato se van por allá y se quedan los hijos ahí que ya no saben ni qué hacer los pobres. Ellos sí ahí están todavía en la casa, pero ya no tienen papá o ya no tienen mamá. Y aquí nosotros, Marquitos, hijo, tú y yo en estos momentos, aunque no somos más que unos principiantes en predicar la palabra de Dios, pero tú y yo somos como los papás de esta congregación. Es un simbolismo. Y somos los que tenemos que ponernos de acuerdo por los niños, por la familia. Porque bien nos podemos pelear tú y yo y cada quien agarra sus cosas y se va. Eso es lo que pasa en los matrimonios. Hay problemas porque solamente son los sentimientos de ellos y los que vienen sufriendo son los hijos. Y nosotros, entre más unidos estemos como en un matrimonio, así estamos los ministros en la casa de Dios. Cualquier problema que haya tenemos que solucionarlo y no pensar en nosotros mismos, sino pensar en la familia, pensar en lo que conviene a la obra de Dios. Por eso dice, es preciso que haya entre vosotros divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. Dice, va a haber problemas, va a haber divisiones, pero ahí el que realmente ama a Dios va a decir, bueno, ¿y qué voy a ganar con esto? Voy a encapricharme y me voy a salir con mi capricho. Pero ¿y si esto lastima la obra de Dios? Eso pasa en los hogares. Se llenan de celos, se llenan de coraje y solo se miran ellos dos y no miran a la familia. Y de ahí se van cada quien por su lado. Nosotros, hermanos, tenemos que descubrir siempre eso. Y grábeselo, hermano, grábeselo, hermana. Yo estaba preocupado por esto y allá en Texas el Señor me dijo, hijo, ya no te preocupes tanto. Yo soy el que provoco esas disensiones, soy el que provoco esas divisiones, porque quiero que se manifiesten los que son aprobados. Quiero que se manifiesten los que piensan en mí. ¿Qué es lo mejor para la obra de Dios? ¿Qué es mejor para los hermanos? Cualquier padre de familia me dirá, si muchas veces cuando uno está bien en la familia, no piensa uno primero en los hijos. Cuando los dos están bien, ambos piensan en la familia. Y dice, ¿para qué voy a hacer caso a este problemita si los que van a sufrir son mis hijos? Cuando todavía está uno consciente, pero cuando ya entra ese espíritu de rencor y de amargura, entonces ya no se piensa en nada. Y ahí es donde dice el Señor, yo provoco todo esto para que los que son aprobados se manifiesten. Entonces, una vez más le digo, cuando usted empiece a ver un problemita por ahí entre algunos hermanos, dígale, gracias, Señor, estás comenzando a manifestarte aquí. Eres tú, Señor, estás moviendo, Señor. ¿Y yo qué tengo que hacer? Me voy a quedar tranquilo. Voy a pensar qué es lo que voy a hacer yo. Y lo que voy a hacer es lo que mejor convenga a tu obra. Ahí no es qué me conviene a mí o qué le conviene al hermano que yo quiero tanto. Aquí ya no, hermanos. Yo amaba tanto a mi pastor, oiga bien, al que me habló las primeras palabras. Pero un día él mismo me dijo, porque yo le pregunté de una parte de la Biblia, y me dijo, mira, aquellos que están allá están mejor que nosotros. Y eso, hermanos, me dolió,
¿por qué me dijo aquellos están mejor que nosotros? Me estaba diciendo nosotros estamos mal, y él sabía. A los 2 días estaba él llenando la libreta de los miembros y a todos les pidió su aprobación para quedarse ahí, y me dejó al último porque yo le ayudaba a cantar y todo eso. Y al último me dijo, ni debería de preguntarte porque hasta me ayudas a cantar, eres de los miembros más fieles, pero te tengo que preguntar, ¿quieres ser miembro de la iglesia? Y fui el único que le dije no. Y me dijo, no estás jugando. Le dije, no estoy jugando, porque esta es mi última noche que estoy en su iglesia. Y hermanos, yo tenía unos días de haber escuchado la palabra de Dios, y le dije, yo me voy de esta iglesia. Y me dijo, ¿por qué te vas de esta iglesia? Porque usted me dijo que aquellos estaban más bien que nosotros, y a mí me dio vergüenza que usted me hubiera dicho eso. Si usted sabe que aquello es más sólido que nosotros, ¿por qué no lo ha tomado usted también? Y me fui de esa iglesia. Me ha hecho falta mi pastor, créame. A mí me gustaría tener mi pastor que ya estuviera 20 años más viejito que yo y estar ahí a sus pies escuchando sus consejos. Pero me separé de él por eso. Uno tiene que hacer decisiones, pero en lo que agrada la obra de Dios y en lo que es para su crecimiento espiritual. Póngase de pie, hermano, y vamos a hablar con el Señor en esta noche. Oiga bien lo que le digo. No le estoy hablando estas cosas porque esté celoso o esté amargado. A mí Dios me ha dado gracia para que la gente se acerque a escuchar la palabra de Dios. Y aquí cada noche tenemos gente de visita y siempre se están quedando hermanos. Y usted va a ver, si el Señor no viene en este año o no me lleva con él, usted va a ver lo que Dios va a hacer en este año. Esperamos algo especial. Usted lo va a ver en este año. Usted va a ver la gloria de Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque hemos meditado en tu palabra, Señor. En ocasiones se pueda pensar que hablamos por amargura, pero tú nos has bendecido con muchos hermanos y hermanas en estos días, más de los que teníamos hace 6 meses. Por eso no nos podemos quejar, pero tenemos que aprender de tu palabra. Y tengo que predicar estos mensajes para que aprendamos, ya que yo estaba preocupado por lo que sucede en estos días, no solamente entre nosotros, sino en tantos lugares donde se está predicando tu santa palabra. Pero te doy gracias, Señor, por habernos mostrado esto, que tú estás en medio de las divisiones, porque tú no quieres, Señor, que haya esa apariencia nada más, porque tú quieres que salga la verdad, porque tú quieres limpiar tu era, Señor. Y no es que quieras sacar a alguien, Señor, sino que uno mismo sale de tu presencia cuando no se quiere someter a tu voluntad. Señor, ten misericordia de nosotros y de todas las iglesias donde se predica tu palabra. Al fin y al cabo, que tú conoces los que están bien y los que no están bien. Te pedimos por aquellos que están luchando y por aquellos que están pasando por estas experiencias, esperando, Señor, que lo que nos has mostrado en esta iglesia en estos días les sirva de consuelo a muchos pastores y que les sirva de experiencia a muchos hermanos y hermanas que no se muevan por moverse, que no se muevan por sus sentimientos, que no se muevan por sus emociones, que sean sensatos y que piensen antes de irse, que busquen tu rostro antes de irse, que piensen, Padre Celestial, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, que tú te estás mostrando en medio de todo eso. Señor,
te damos gracias en esta noche y te pedimos bendición para todas aquellas personas que a cada día nos miran en la televisión, para que reciban bendición, para que te glorifiques en sus vidas y para que en esta iglesia también tú nos sigas bendiciendo, tú nos sigas dando, Señor, ese crecimiento espiritual que necesitamos. Padre Celestial, una vez más, en esta noche nos ponemos en tus manos y una vez más, Señor, solamente queremos una cosa, y es lo que a ti te agrada. Bien dijo Cristo: la voluntad de mi Padre es mi alimento a cada día. Así también, Señor, que lo único que nos preocupe no sea lo que nosotros sentimos o sufrimos, que nos preocupe lo que es para el bien de tu obra, Señor. No permitas que seamos estorbo para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te pedimos tu bendición en esta noche.